Bien, saludarles en este conversatorio, agradecer desde Findas la presencia de Paula Aros, directora de este trabajo que pudimos presenciar durante 7 días en la plataforma virtual Findas TV, una obra que vamos a estar conversando a propósito de su proceso creativo, de cómo ha sido también la experiencia que realizaron audiovisualmente, que pudimos ser testigos durante esta semana en nuestro canal de YouTube, perdón, de Findas, y que eh, también sabemos que está el formato presencial, que estuvo durante este año también presentándose aquí en Santiago, entonces también vamos a estar conversando con partes del equipo, con Gabriela Torrejón, quien está a cargo ahí de todo el área del diseño, y también con Karen, que nos acompaña, productora también de la compañía, nos acompaña también Abraham Sangüesa, el director general de Findas, también para ir conversando a propósito de los formatos que pareciera que nos dejó una pandemia ya un poco ya alejada, pero que este formato se sigue replicando, también abrió ciertas oportunidades, el alcance de ciertos procesos creativos, de la generación de nuevas audiencias, así que creo que es súper importante también poder abordarlo en estos tiempos que estamos en una eventual transición. Paula, querida, bienvenida. Qué gusto poder estar conversando esta tarde contigo. Y bueno, partir de lleno, quizás se van a ir sumando también más personas y de todas formas esto también va a está siendo grabado para que después lo podamos poder ver y revisar en nuestra plataforma virtual. Paula Aros, directora de Granada, bienvenida, qué gusto poder conversar, qué gusto poder también tenerte en esta modalidad virtual del Festival Internacional de Teatro y Danza, FINDAS, un festival que ya va por su 15ª, si es que no me equivoco, 16ª versión, ya, y que desde la pandemia nos deja la invitación cuando el festival también ahí se vio en la encrucijada de cómo continuamos también la realización de este evento que siempre se ha realizado en formato presencial, pero que también y dio la apertura de poder generar esta plataforma virtual eh, para poder también ser escenario de tantos contenidos que se estaban generando, que se tuvieron que generar y que también ya se habían generado, porque habían hartos procesos creativos, hartas obras que se habían grabado, pero que la virtualidad parece que no estaba tan cercana. Entonces, desde ahí, preguntarte primero que todo cómo fue el proceso personal de la creación de Granada y luego también cómo se llevó a este espacio audiovisual. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por esta instancia. A ver, creo que tu pregunta es súper clave porque de alguna forma yo creo que los formatos que la pandemia nos obligó a indagar y a investigar dieron la posibilidad de abrir el teatro y la experiencia escénica a audiencias que tal vez no tienen la movilidad para llegar o por situación geográfica o por situaciones personales para llegar a ciertos contenidos escénicos, ¿ya? Creo que en ese sentido sí fue un aporte y sí fue un aporte el hecho de también como artistas escénicas tener que encontrar nuevos formatos, nuevos formatos de cómo poder seguir entregando nuestro trabajo en esos casi 3 años, fueron 2 años y medio más o menos, y de cómo mantenernos activas y mantener también a las audiencias activas frente a lo que estamos viendo y también experimentar con diversos medios, ¿no? Granada fue una obra que se creó, o sea, se gestó antes de la pandemia, se gestó en el 2018, a propósito de la revuelta feminista de ese año, de la cuarta ola que ocurrió acá en Chile, pero que dio a luz en plena pandemia. El 2020 postulamos a los fondos de emergencia que sacó el Ministerio de Cultura y que gracias a esos fondos y a la colaboración del Teatro Municipal de Ovalle fue que realizamos el estreno, la creación y el estreno. Y precisamente el estreno es lo que ustedes vieron o lo que ustedes pudieron ver grabado, ¿no?
pero todo esto fue pensado para que una audiencia muy pequeña de 100 personas la pudiese ver en vivo. Y lo que pensamos en ese minuto, también a propósito de cómo poder abordar a un número de público más amplio, fue precisamente el realizarla en un espacio abierto y también ahí a propósito de cómo poder hacer que esas personas tuvieran esta experiencia íntima con el material, fue que decidimos que todo el texto iba a ser transmitido por audio y que el público iba a estar escuchando todo el texto de manera auditiva. Iba a estar viendo la imagen a lo lejos en este campo en este caso de la cuarta región del Valle del Limarí. Y ahí, claro, se empezaron a juntar varias cosas, porque de alguna manera si tú te das cuenta, la acción está bastante lejana y tú estás escuchando este texto que también tiene ciertas atenciones hacia ti como público de preguntarte si lo que tú estás viendo es esto o es aquello, si realmente pasó así o pasó así, si hay algunas otras posibilidades o algunas otras versiones de la misma historia. Y esa pregunta constante a la audiencia, de alguna forma está extraída de toda la investigación que yo realicé anteriormente sobre la confirmación de la voz de la mujer en la historia de la humanidad, digamos. Cómo la voz de la mujer de alguna manera ha sido cuestionada y cómo la voz de la mujer ha tenido que ir eh, afirmándose y reafirmándose una y otra vez. Entonces, el hecho de cuestionar lo que sucede frente a tus ojos es el mismo acto que ha hecho el mismo sistema patriarcal, digamos, ¿no? Entonces, esa es como una figura dramatúrgica que se decidió de manera consciente y el hecho de que la acción esté lejana y de que tú no tengas acceso a la nitidez de lo que está sucediendo también tiene que ver con aquello. Para nosotras el hecho de hacerlo en este paisaje, y por eso, claro, nos encantaría poder ir al norte, tiene mucho sentido precisamente porque también dentro de los contenidos de la obra está que la diosa de la tierra, que es la madre de Deméter, quien es raptada por su tío, ella seca los campos y deja a la humanidad sin frutos, ¿cierto? En una desesperación por querer encontrar a su hija. Y de alguna forma lo que nosotras leemos en eso es también cómo las visiones extractivistas, que son profundamente patriarcales, digamos, también están dejando a los territorios sin agua, ¿cierto? O con los recursos naturales solamente destinados a la productividad, la minería, ¿cierto? Entonces creo que el poder estar en estos espacios en donde efectivamente vemos la falta de agua es algo súper simbólico para la obra. O sea, se cruzan muchas cosas. El hecho de poder trabajar con esta mitología griega del mito de Perséfone nos permitió abordar muchas temáticas y bueno, con una dramaturgia bien poética como para también poder enaltecer la belleza del acto de ver una coreografía en medio de un paisaje, ¿no? Ya sea un campo, un desierto, o en este caso un valle de la cuarta región de nuestro país. Totalmente. Oye, el lugar donde fue grabado, ¿dónde fue específicamente? Este lugar queda como a 10 minutos en auto de Ovalle, en Ah, medio de, parte de la cuarta hacia región. arriba, hacia arriba, Perfecto. sí. Claro, lo que tú decías, una de las consultas también que estábamos para poder conversar hoy tiene que ver justamente dónde se decidió grabar y desde ahí también cómo la obra dialoga con el vestuario, con esta mesa que se propone, como
esta familia y una mesa tan característica también de nuestra cultura, ¿no? Como que la mesa finalmente es el lugar donde nos reunimos, pero donde ocurre también todo. El relato también parte como tú decías, Paula, siempre, con una dramaturgia súper clara, pero siempre como invitando al espectador, a la espectadora a estar atenta, a que recuerda este personaje, ahora vienen otros más, pero no nos olvidemos de esto, y puede pasar un auto también. Como, entonces, eso creo que hace como toda la atmósfera, que me parece en lo personal muy interesante, y desde ahí también preguntarle a Gabriela cómo desde su rol se pudo llevar a hacer realidad de que todo comulgue, todos estos elementos, hasta incluso el auto que eventualmente pudiese aparecer en esta experiencia o que nunca apareciera y que uno tendría que imaginárselo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia, Gabriela? Bueno, con la Paula lo conversamos, ella me mostró su idea, el texto que habían ya como pensado con anterioridad para la pandemia. Entonces fue todo como por Zoom, porque en ese momento la Paula estaba viviendo en el sur. Entonces nos comunicamos, ella me transmitió un poco lo que quería con eso. Era la primera vez que trabajábamos juntas yo como diseñadora, entonces empezamos con esta obra a encontrar como un lenguaje en común, porque a mí yo leí la obra y claro, uno como que a un diseñador le dice como Grecia y es como, ah, ya, así como se puede jugar mucho más con el vestuario, la mitología, como ir a esa silueta, pero lo que justamente quería lograr la Paula y que por lo que trabajamos y que como siempre fue nuestro norte, el lograr primero que los personajes se camuflaran con el paisaje, los personajes que eran parte de esta historia familiar, porque salían de él. Entonces, la primera parte del relato, claro, como logramos que el tío saliera de la paja que estaba ahí puesta, la madre salía de un árbol y la hija venía caminando de lejos y de verdad que era como una silueta que por color, como que cuando llegamos al espacio fue como, bien, lo hicimos, porque fue un estudio de una paleta de color a raíz de fotos de lo que teníamos que lograr y después cómo empezar a complementar esto con símbolos, con el símbolo de la mesa, que parte con un mantel y el mantel después se arranca para que aparezca otro, que también es como, hay unas flores como súper floridas y después un mantel de flores secas, entonces también es como el símbolo de que se seca la tierra y el mantel como una imagen de eso. Después como los dioses se funden con los humanos y como ya, Deméter cuando es diosa, ¿cómo es? Para bajar al mundo de los humanos, como se pone una chaqueta, aquí está la chaqueta azul, por ejemplo, pero cuando los dioses están en el Hades, están con unas chaquetas negras, cuando son dioses, entonces como encontrar todos esos símbolos y que se leyeran a la distancia fue un desafío y también producirlo en mitad de una pandemia en la que estábamos como, uy, ojalá podamos hacer la obra porque estábamos como con las fases, entonces era como arriesgarse, ir a comprar un día, elegir rápidamente, probar con mascarilla, me acuerdo. Entonces, lograr toda esa visualidad fue bien conversado para que ya al momento de que nos juntábamos a ensayar, tuviésemos todos los elementos para poder como visualizarlo a la distancia e imaginar también cómo se iba a ver en el lugar, porque lo ensayamos en la estación Mapocho. Entonces siempre teníamos en nuestra cabeza las imágenes del paisaje en el que iban a actuar los chiquillos, escuchábamos los textos, pero hasta que llegamos al lugar en Ovalle, o sea, apareció el viento, por ejemplo, que fue algo que tuvimos que manejar como poniendo pesos, las copas las llenamos con tierra y eso también después adquirió otro símbolo. Entonces, dentro del mismo proceso, que fue bien rápido, lo empezamos a pensar, a armar, en los 2 días que tuvimos en el espacio, tuvimos que ir resolviendo y como componiendo dentro de todo este paisaje las cosas que iban apareciendo como distancia, tiempo del audio, de lo que duraba, lo que se demoraban ellos. Así que fue bien interesante porque fue bien conversado, pero como fue tan conversado, cuando llegamos a los imprevistos, ya esos imprevistos como que los empezamos a incorporar dentro del mismo lenguaje. Mm. Así que sí, muy buena Ha ido experiencia. pasando eso un poco porque Granada realmente se ensayó pocas veces, o sea, teníamos armado, como era pandemia, teníamos poco tiempo, bueno, yo vivía en el sur, como decía la Gaby,
Llegamos acá a Santiago, nos fuimos a la estación Mapocho, que era el espacio más amplio que podíamos tener, y yo tenía un storyboard de lo que había imaginado. Entonces empezamos a marcar, tucu, tucu, tuc, llegamos a Valle, grabamos la obra, luego llegamos al espacio, y de alguna forma, bueno, la obra tuvo bastante transmisión virtual durante la pandemia, y luego de eso logramos volver a hacerla presencial en Buenos Aires, con otro elenco, en el Y FIBA, otro paisaje, sí. y otro paisaje. Ya. ¿Me entendí? O sea, como, y claro, como la obra tiene este tema de que está grabada, como que da para que tú puedas ensayar poco tiempo, que el elenco se aprenda la coreografía, que la puede mirar a través de video antes, después ensayarla y hacerla, ¿no? Y después de eso, en la primera temporada que tuvimos presencial en Chile fue recién en noviembre del 2023, el año pasado, Ujú. en otro paisaje. Como, Paula, En ¿esa entonces, fue la otros, porque función que se fueron tres. en GAM o fue otra función que tuvieron ¿qué de cosa? Granada? ¿Esa fue la función, la primera función que estrenan en Chile? ¿En qué lugar Sí, específicamente fue? ¿Fue la en de GAM, GAM? Fue sí. la de GAM. En GAM. Y claro, como también el texto está grabado, nos da la oportunidad de poder, por ejemplo, hacer ciertas ediciones. Además que la narradora es la que tiene casi todo el texto, que soy yo. Entonces, eso a mí me permite, por ejemplo, cuando estábamos en FIBA en Buenos Aires, de poder hablar de dónde estábamos. Entonces, yo edito esa frase, la corto, la pego. Después, cuando estábamos en GAM, ¿me entendís? Como en GAM hicimos alusión a la urbe, hicimos alusión al edificio del, ¿cómo se llama? Diego Del, Portales. del Diego De la función. Portales. Y ahora estamos a punto de confirmar unas presentaciones en Brasil, que supongo que va a ser otra cosa de nuevo. Entonces, bueno, esa es una estética igual que yo intento de mantener con todas mis obras, que es que se adecúen al espacio en donde se presentan. Es decir, poder estudiar un poco dónde vamos a estar, cuáles son las condiciones de ese lugar geográfica, de la comunidad, qué sé yo, y donde el texto tenga la oportunidad de poder adecuarlo, adecuarlo. ¿Ya? Eso no ocurre solo con esta obra, sino con casi todas las que yo he hecho. Y claro, en ese caso, por ejemplo, pasó algo súper potente en Buenos Aires, que justo el día que estrenamos fue la violación, que Vale. fue una violación en grupo a una niña, no sé si se Ah, acuerdan, la ya. manada. Sí. Entonces fue muy potente porque nosotros estábamos en los bosques de Palermo, ahí en Palermo, en Buenos Aires, y la cosa había sido a 2 cuadras de donde estábamos haciendo la obra. Entonces no había cómo no hacer la asociación. Y evidentemente todo el público sintió aquello. Entonces como me parece súper importante como poder hacernos cargo de cómo el territorio también te habla sobre lo mismo que tú quieres hablar, ¿no? Como eso. Sí, sí, totalmente. Qué interesante y qué lindas son estas conversaciones, igual que uno como espectador no siempre tiene la oportunidad, el privilegio de escuchar esas experiencias que han vivido el mismo colectivo, la misma compañía, más allá de quienes hayan estado en cada una de esas experiencias, porque si bien durante esta semana virtualmente vimos Granada con un elenco, entiendo que en FIBA también hubo una renovación de elenco, en GAM también fueron Sí. otras personas intérpretes también de Granada, pero me quedo también con cómo eh, la pega finalmente que hay de poder hacer estos recortes, que finalmente son edición, sin perder la forma ni la esencia de lo que significa Granada, y por sobre todo sosteniendo y dando la apertura a, en este caso, la dramaturgia de Nicolás Lange, que finalmente eso es como lo que no se modifica. O sea, la Mm, historia es una sola, pero cómo se instala, cómo hay un contexto, cómo hay un paisaje, cómo, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece fantástico que Granada parece que es súper mutable, transmutable. Parece que Granada no es una Granada, es claro, como en diferentes versiones, pero sin perder, sin dejar de ser Granada.
A eso voy, y Mm, eso creo que es muy bello que también suceda, bueno, a propósito del contexto que tú nos cuentas, de lo que pasó en Buenos Aires, de que fue ya un lugar territorial diferente, una historia que estaba ocurriendo ahí totalmente potente y no aislada a Granada, entonces como que mm. eh, me pregunto cómo será también ahora esta experiencia que ojalá resulte ya en Brasil. En Brasil, Ah, sí. también, Bueno, cuando estuvimos en GAM, organizamos con Karen un encuentro de mujeres bien bonito, fue como un mes y medio antes de estrenar. Entonces lo que hicimos fue convocar a todas las mujeres que se sintieran llamadas a conversar con nosotras. Y llamamos a una psicóloga especialista en género y en violencia hacia la mujer. Y, ¿sabe? Fue una experiencia maravillosa. O sea, no me acuerdo, deben haber llegado 10 mujeres, no fue tanto tampoco. Pero claro, eran público asiduo de GAM y hablamos sobre los contenidos de Granada, con la intención de que esos contenidos que salieron de esa conversación guiada por esta psicóloga, después fuesen asumidos en la reescritura de la dramaturgia, o sea, en la dramaturgia para ese contexto GAM. ¿Me entendís? Como estas mujeres urbanas, con sus propias historias, ¿cierto? Público de ese lugar. Y claro, esas mujeres después van a ver la obra, de alguna manera escuchan su historia en la historia y sucede algo, ¿no? Como que nos interesa mucho trabajar desde los y hacia los públicos, desde y hacia los públicos. oye, desde ahí, a propósito de lo que comentas, preguntarle a Karen también en su experiencia y en esta búsqueda y próximas exhibiciones que puedan existir de Granada, quizás también se hace como necesario el diálogo con las mujeres de ese territorio, lo plantean también así como una acción necesaria, si es que, no sé, van a una ciudad específica de poder de alguna forma también vincularse, por sobre todo con las mujeres de ese territorio. O sea, yo creo que de todas maneras, dada la experiencia que tuvimos en GAM, fue tan interesante y como tan nutritiva para lo que sucedió después, que yo creo que de todas maneras es algo que debiéramos considerar para cualquier tipo de territorio que lleguemos. Es como un poco pensar la obra a cada lugar que llega, a cada espacio al que llega, hay que mirar y observar cómo se llega, cómo se instala, en qué territorio va a poder instalarse la escena, cómo va a ser, qué territorio va a tener la distancia que necesita la obra del público, ¿cachai? Lo mismo, cómo es el público que va a ir y presenciar la obra, levantar los temas de ese territorio, que Mm, en Santiago, en pleno centro, hay muchas historias de violencia para las mujeres que pueden ser muy distintas, pero similares a la vez en otros territorios, ¿cachai? mm. Entonces, es muy bonito dar ese espacio de escucha al territorio, a las personas que finalmente van a ser quienes se van a conmover con el resultado. Entonces, creo que de todas maneras, ahora si por ejemplo resulta finalmente el viaje a Brasil, es algo que sería muy interesante de hacer, muy Claro. bonito. Mm. Es que es muy distinto si estás en un espacio rural, a si estás en medio de la ciudad, ponte tú. ¿Cachai? Y también, finalmente, la historia de Perséfone, el mito de Perséfone, es como esta piedra angular que nunca se va a movilizar, ¿no? Que es como esta sobrina, ¿cierto? Es abordada y abusada por su tío, ¿sí? Con todas las concesiones que hay entre medio. Pero todo el relato que hace la narradora, que es el más editable, es el que se puede hacer cargo del sitio específico en el cual estamos. ¿Entendí? Totalmente, ahí es donde entra tu voz, donde entra también la edición, el Tipo. contexto, el rearmado. Sí, sí, muy interesante eso. Bueno, también quienes hemos podido también ver ahí otros trabajos de tu dirección, Paula, también siempre hay una particularidad muy bella que sucede cuando te hablan directamente a ti, espectador, espectadora. Y eso es genial, eso es como que no hay por dónde distraerte, sino que al contrario, la atmósfera desde la expectación te atrapa más, te lleva más, te Mm, conduce.
y la historia sin necesariamente intervenir en la misma dramaturgia. Que yo siento que igual es parte de la dramaturgia, ¿no? Como que que podrían ser como los comentarios que una voz X te lo dice, pero que siento que igual se hace un solo guión, se hace una sola experiencia, se hace, eh, no sé, como una atmósfera, siento, eh, viva finalmente, no como alejada, sino que tú, espectador y espectadora, eres parte de. Esa es la Ujú. invitación. Siento que al menos también se puede identificar esto de otros trabajos que hemos tenido la posibilidad de conocer. Oye, bueno, y a propósito también de esta virtualidad, que hemos dicho como que ganas de estar conversando esto y que esté pasando en algún territorio específico y de formato presencial. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ustedes ven hoy que si bien se grabó en plena pandemia y escuchábamos ahí al inicio cómo se genera también y se construye finalmente la primera granada, con la presencialidad, versus la presencialidad, o a ustedes también como colectivo, compañía, grupo artístico, les motiva también seguir incursionando en lo audiovisual y que quizás una próxima versión sea específicamente virtual y no presencial? ¿Cómo ustedes dialogan con eso? Y aquí abro la pregunta a ustedes tres que quienes quieran puedan compartir. A ver, nosotras igual, claro, como ahora específicamente, así como para abrir totalmente el proceso, como cambió el elenco de cuando lo hicimos acá en presencial el año pasado, nos cuestionamos en un momento con Karen si es que grabarla de nuevo. ¿Me entendís? Como, hablando de Granada, ¿no? Como, oye, la grabamos de nuevo, de repente vimos el material de Ovalle y dijimos, pero es que este material funciona. Y hubo harto trabajo, o sea, está editado, ¿me entendí? Tiene corrección de color y todo el tema. Entonces fue como, no, mira, este material. Yo también en pandemia pensé que Granada se podía transformar en un corto o en un mediometraje. Siempre me imaginé como que, ah, mira, esto igual podría ser como algo audiovisual. Em, pero la verdad es que, claro, como pasó la pandemia y todo, y volvimos totalmente a lo presencial, no evolucionó mucho. Pero a mí me llama mucho la atención lo que pueden provocar los sistemas de comunicación virtuales, eh, tanto durante los eventos como en los espacios de difusión y mediación de los eventos. Eso sí, como que un poco lo que hablábamos al principio, o sea, hoy día sabemos que a pesar de que ya podemos ir, sí hay un público que sigue viendo o sigue visitando cosas virtualmente. Antes era muy difícil encontrar una obra virtual, sobre todo también para estudiar, ¿no? Como, oye, quiero estudiar esta obra, no la encuentro, me la tengo que conseguir. Ahora hay plataformas donde tú la encuentras y eso es sumamente rico, porque puedes estudiar ciertos contenidos. Eh, y claro, no sé, me llama la atención cómo hoy día podríamos estar involucrando esta misma conversación, pero este ya es como más creativo, más una locura en mi cabeza, en un evento escénico, ¿no? Entre estas personas que estamos acá. Eso es lo que a mí se me viene a la mente. Ay, Gabriela. Sí, a mí lo que, como con lo que tú mencionas, de como, o con lo que dice la Paula también, como de volver a grabarla, eh, claro, si existiera la posibilidad, o más que grabarla, de documentar cómo funciona la obra en cada espacio diferente que la Mm, hemos hecho y a lo mm, largo del tiempo, cómo ese fundirse con el espacio, es decir, como este tema ocurre en todos los escenarios posibles, como mm, ocurre en un paisaje del norte, ocurre en un parque de una ciudad como Buenos Aires. Entonces, como tener esa como documentación de repente como de todos los storyboards de las escenas de la obra, para mí mm. sería como muy bonito, como de generar, como un material. Hermoso, para mí. Totalmente.
Desde ahí también abro la pregunta a Abraham o a quien también quiera acompañarnos. Cómo también lo mencionábamos al inicio, al momento de cuando se decidió, oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir, continuar y sin llegar a aspectos tan creativos como ahora está sucediendo, que ahora pensamos en qué podríamos crear. En ese entonces era como qué es lo que podemos hacer, sin ni siquiera ser creativos, como de qué forma continuamos, damos continuidad a tantos procesos, a tantas obras que llegan a postulaciones año a año del festival y que también siempre se había instalado como un festival derechamente presencial, como incluso haciendo aperturas a otras comunidades de la región de Tarapacá, a otras regiones también del norte, pero siempre pensando en una presencialidad, jamás en una virtualidad. Entonces, eh, y ahora, a la fecha, siendo junio del 2024, seguimos compartiendo también. Y también hace la apertura como una oportunidad también para ciertos procesos creativos. Entonces, ¿cómo lo ves tú también, Abraham, desde tu rol con Findas? Sí, hola, bueno, nuevamente buenas noches. Antes de responder tu pregunta, yo quería hacerle una pregunta a Paula, que me quedó dando vuelta. La obra en sí fue siempre pensada en que se debe hacer en espacio abierto. Yo me preguntaba si, claro, si funcionaría en un teatro propiamente tal, pero creo que no funcionaría en un teatro. Creo que está como pensada para hacerse en el territorio, en espacios abiertos. Y también me imaginaba, no sé, instalarla en la Plaza Praz, por ejemplo, a mediodía, un día de semana, que hay miles de personas recorriendo ahí todo ese sector, la placa bancaria, el teatro municipal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es una obra que puede generar una intervención bastante interesante claro, creo que no es para un teatro. Y yo creo que ahí está lo versátil que es la obra, que se puede como ir adaptando. Claro, que yo pensé en algún momento que si la llevaban a un teatro, cuando hablaban de GAM, yo me imaginaba la sala, pero con proyecciones, tal vez, con proyecciones de los espacios, pero también eso hace perder como que sea más frío, tal vez, la cercanía del público con el trabajo mismo. Entonces, claro, efectivamente es una obra que solamente puede funcionar en espacio abierto, interviniendo los territorios y apropiándose también de las historias del territorio, sobre todo, por ejemplo, acá en el Norte Grande, que tenemos historias, tantas historias que tienen que ver con nuestras costumbres, historias dramáticas también, como el caso de la niña de Hospicio, que sigue hasta el día de hoy sonando muy fuerte, y distintos hechos, ahora con el tema igual de la migración, también situaciones bastante complejas en todo en la región de Tarapacá en general. Entonces, claro, es una obra muy versátil que puede funcionar en cualquier lugar y eso la hace que sea más rica además. Y en relación a lo que me pregunta Gabriel, claro, nosotros nos vimos obligados a tener que entrar a lo virtual, algo que no queríamos, nos negamos hasta el último, porque siempre pensamos cuando yo venía llegando de un viaje de Lima, estaba en el FAE, y claro, allá en Lima, estando en Lima, uno de los programadores, que era Hugo Navarro, que ustedes deben conocer del Matucana, que andábamos juntos allá, me dice, Abraham, ¿qué vaya a hacer? Porque ya en las noticias sí habían empezado a hacer, Italia había cerrado los aeropuertos y así se... Entonces yo le decía, no, estás loco, ¿cómo voy a hacer el festival virtual? No, además ya tengo todos los pases que he comprado, tengo reservado hotel, y le decía, no, no, eso se tiene que hacer. Si además le dije, esto va a durar unos meses, 3 meses, 4 meses, pensaba yo. Y cuando llego a Santiago, llegamos a Santiago y al día siguiente cierran Perú totalmente. De hecho, hubo muchos colegas que se quedaron atrapados en Perú, que les costó mucho salir después para volver a sus países. Entonces, fue súper dramático y esa noche igual yo me acuerdo que estando en Santiago, que no viajé de inmediato a Iquique, llamé a Karime y le dije a Karime qué vamos a hacer. O sea, que tomamos la decisión, nos vamos a lo virtual o seguimos esperando un poco más. Y claro, nos dimos un plazo como de 4 meses y ahí dijimos ya, si no pasa nada en 3 o 4 meses, armemos todo de nuevo y efectivamente tuvimos que armar todo. Pero, claro, nos negamos a lo virtual, pero después empezamos a descubrir otro público y fíjate que tuvimos más de 70.000 personas
que se conectaron a nuestra plataforma en los 2 años que estuvimos de virtual. Más de 10 países entraban a ver la programación y además porque tuvimos muchas actividades formativas y entraban de distintos países a tomar talleres, distintos talleres que se hacían virtuales. Y fíjate que en la actualidad, la semana pasada terminamos un taller, la semana pasada creo, de producción escénica, tuvimos 100 personas y había gente de Uruguay, de Argentina, no sé, de otros países también y bueno, de Chile. Entonces, claro, esto te demuestra que tal como se dijo en algún momento, vino para quedarse, pero para complementar en el fondo lo que nosotros estamos haciendo. Es un complemento y que no se puede dejar de lado porque ahí hay otro público cautivo también. Entonces yo creo que, los artistas, las compañías deben seguir en esta incursión y mantenerlo. Totalmente. Yo creo que ahí lo que tú dices, finalmente, de acuerdo a la experiencia que han tenido desde FINDAD y las estadísticas que se han podido levantar en este corto tiempo, creo que igual coincidimos en que hay una apertura y que finalmente no viene a reemplazarlo, sino que son procesos, son realidades que vivimos como sector que viene a complementar, viene quizás a a inyectar un poco alguna, no sé, especie como de creatividad de cómo pueden comulgar, cómo pueden relacionarse, pero en ningún caso a reemplazar, ¿no? Lo vivo, el arte vivo del teatro. Sin embargo, las aperturas a nuevas audiencias creo que es súper relevante, sobre todo cuando hay muchos trabajos, procesos que quedan en un solo territorio, que quedaron ahí, que, bueno, por ese motivo no pudieron circular, no pudieron tener continuidad en otras partes. Creo que la virtualidad también desde ahí nos hace una interesante invitación. Yo quiero, bueno, dejar también ahora el espacio abierto. Siempre también creo que el saber de cómo nace este proceso, esta creación Granada, cómo también ha mutado, cómo vimos ahora en esta semana a 3 intérpretes en cámara también, que me gustaría también saludarlos, que veíamos ahí a Marcela Salinas en el rol de la madre, a Héctor Morales interpretando al tío y a Belén Herrera, la hija, y bueno, obviamente que hay un montón de personas detrás, pero que también fueron las primeras interpretaciones que luego después esta Granada viajó y tuvo la experiencia con otro elenco en GAM, y eso también quería mencionar, a propósito de que, claro, hablábamos de GAM, pero la experiencia que ocurrió en GAM fue en la plaza como en el Zócalo, que tú también has estado ahí, Abraham, que es donde está ya como el subterráneo, ¿no? Como hacia donde está el restaurante después. Entonces, eh, el, el, el contexto físico, digamos, era también totalmente diferente. Yo tampoco había tenido la experiencia de ver una obra ahí. Creo que hoy día cada vez también están eh, ocurriendo más eventos artísticos ahí, que me parece genial también que sucedan. Yo no sé si la verdad que habrá sido construido para eso, ese espacio, pero es muy interesante también salir de la sala más convencional que estamos acostumbrados y acostumbradas a conocer. Y bueno, entonces también dejarle a ustedes el micrófono, Paula, qué es lo que se viene, qué es lo que se está creando, quizás con tu equipo de siempre o con nuevos proyectos que eventualmente puedan ocurrir y por supuesto que felizmente vamos a recibir la Granada quizás 5.0 en el territorio nortino. Sería un hermoso momento también y una tremenda experiencia, tanto para quienes podamos estar allá y también ustedes, como conocer también una realidad territorial bien importante, a propósito también lo que Total. mencionaba hoy Abraham. Eso, Y, les dejo el micrófono. mm, bueno, estamos súper contentas de que Granada siga viviendo. Ahora, bueno, como comentábamos, tal vez estamos ahí a punto de lograr una presencia en Brasil este año. También este año vamos a volver
con un trabajo que hicimos a fin de año el año pasado, que es un audio recorrido por el centro de Santiago, por las galerías del centro de Santiago que se llama Drama Walker, Galerías de Santiago Centro, que es un proyecto del Centro Dramático Nacional de España, del CDN, que me encargaron para poder hacerlo en algún sitio específico. Así que vamos a volver con eso. Tenemos también, vamos a volver con una obra muy, muy antigua que se llama Correo, que es una obra de género epistolar sobre las cartas. Vamos a volver con algunas funciones de esa obra que fue estrenada en el 2016 y vamos a tener una primera residencia del próximo proyecto que ahí está todavía en investigación total. Así que eso, preparando cositas, sobre todo remontando. Creo que es súper importante, o sea, hoy día tenemos 3 obras que están posibles de llegar y hacer, ¿ya? Que son Granada, Verdad y Nazca, bueno, y Drama Walker. Entonces también creo que es súper importante, antes de decir hagamos la nueva obra, estrenemos otra cosa, creo que es muy importante generar circulación y difusión de nuestras obras que tanto nos cuesta también. Estamos meses ensayando, después tenemos una temporada y tenemos que hacer una obra nueva. No, queremos seguir dando las obras y también, como tú decías, Gabo, todas estas obras tienen una relación con el público directa. O sea, para mí, mi investigación como directora tiene que ver con poder activar al público, poder activar los contextos, poder activar los territorios y poder ir modificando las obras en torno a aquello. Y esa es como la gran tarea que nos convoca siempre. Nos encantan los espacios no convencionales, nos gustan las salas, sí, y lo hacemos felices, pero nos parece súper importante estar en espacios no convencionales también para generar nuevas audiencias, porque a pesar de que la persona no está viendo, como, no sé, por lo que decía Abraham, en la plaza, ¿cierto? Prat, creo que era, tal vez la persona no la va a estar escuchando, pero va a ver eso y va a decir, oye, ¿qué es eso? Ah, mira, no, es que es una obra, pero las obras no ocurren en un teatro, no, pero es que también pueden ocurrir ahí. Y ahí empieza una conversación que también permite que el público se vaya acercando a, al arte al que nos dedicamos, que tanto amamos. Así que eso, agradecer mucho. Totalmente, gracias a ustedes. Eso también, escucharte me hace mucho sentido también a propósito de la realidad que nosotros también vivimos en la producción de un festival que ocurre fuera de la metropolitana, que ocurre en una de las regiones más extremas también de un país complejo de transitar por su geografía, ¿no? Y también como, como muchos espacios también hoy día no están disponibles. O sea, nosotros, yo creo que quizás, saben, también el cierre de uno de los espacios más importantes que tenemos en cuanto a las artes, que es nuestro teatro municipal, que eventualmente viene una próxima reapertura, pero más allá de eso también es no quedarnos con ese suceso, sino que de qué forma abrimos otros espacios para generar esta continuidad, para generar esta exhibición, para seguir haciendo teatro, ¿no? Como sin caer en este como llegar a ser derechamente positivista, sino que digo, ¿de qué forma abrimos otro espacio? ¿De qué forma instalamos en la plaza el teatro? ¿De qué forma instalamos, no sé, a borde mar, una instalación artística? Como creo que hace sentido, creo que también las aperturas de direcciones como la tuya, Paula, de tus procesos creativos junto a todo tu equipo, sin duda también son como súper entusiasmadores quizás también para otras generaciones de que no piensan necesariamente en un espacio convencional, no piensan necesariamente en, oye, ¿me puedo presentar en tu teatro? Sino que hacen aperturas a otros territorios, a otras locaciones, por así decirlo, y creo que es súper interesante que eso esté sucediendo. Bueno, en Findas también ocurre, yo creo que ahí Abraham también con su equipo, con todas las personas que están a cargo, porque claro, si bien no tenemos un espacio físico, también el estar fuera implican conversaciones técnicas, pero también conversaciones en qué podemos hacer, qué no podemos hacer y de qué forma vamos cediendo para lograrlo, ¿no? Como me parece que eso también es una conversación súper colectiva.
y que se abra para nosotros espectadores, que esté ocurriendo esto en Paseo Baquedano, que esté ocurriendo esto en la Plaza Prat de Iquique, me parece que es un privilegio tremendo de ser también testigo de eso, más allá también de todo lo que viene en la gestión previa. Así que ojalá que puedan seguir ocurriendo instancias así, ojalá tener la presencia de ustedes, de seguir conociéndonos, agradecerle también ahí a Abraham siempre, a todo tu equipo de Findas por las gestiones. Este año se viene un Findas presencial también. Por ahí entre septiembre y octubre vamos a estar movilizándonos todos allá en el norte de Chile, así que bien, las puertas siempre van a estar también abiertas para estas conversaciones, para seguir conociéndonos, conversándonos y abrazando el teatro. Así que muchas gracias a ustedes, Paula, Karen, Gabriela, gracias a Abraham. Y bueno, nos seguimos viendo. Toda la programación virtual siempre está en nuestras redes sociales, en @findaschile y en el sitio web también www.findas.cl. Muchas gracias a todo el equipo de Granada. Un abracito grande. Saludos, cariños. Gracias, nos Gracias. vemos. Chao. Iquique, Chau, chao, chau. chao. Ahí Que estén estamos en bien. contacto.